¿Alguien de pronto le quedó alguna duda en lo que es fallas de carga, temperatura alta? No, no, bien claro, bien claro. Listo, excelente, colega, me alegro mucho. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está el colega Walter? Buenas noches, bienvenido. Profe, iba a continuar con la grabación porque se fue ayer el internet. Creo que no lo grabó o no me llegó, profesor. Colega, la clase ya está culminada, ya fue compartida en el grupo de Telegram. Yo no sé si de pronto no la pudieron observar. Ya, profe, ya entonces, ya. Ok, profe. Sí, efectivamente, colegas, las dos clases, tanto como el de las 2 de la tarde y el de las 19 horas, son grabadas. Entonces, y son compartidas las dos clases. Obviamente son el mismo tema, pero quizás de pronto quizás quieran mirar el video de la clase de las 2 de la tarde, entonces ahí aclararán algunas dudas. Quizás algo me haya saltado en la noche. Entonces les va a servir eso, por eso comparto las dos clases grabadas. A diferencia que ahí dice grupo 1 y grupo 2. Dígame, colega. Para el grupo de Telegram nos tenemos que unir nosotros a través de un link o nos va a agregar usted. Colega, ya el link yo ya pasé por el grupo de WhatsApp. Todavía usted no está en el grupo de Telegram. Ah, bueno, por ahí voy a buscar. Sí, y estoy seguro que al momento que usted ingrese va a encontrar todo vacío, el chat va a estar vacío. Telegram da la opción de realizar una configuración para que todo quede archivado, las conversaciones anteriores, pero yo ya tengo activado, pero igual. Hoy día ingresaron como dos colegas y dijeron que todo estaba vacío. O sea, ahí lo que hay que hacer es volver a reenviar los archivos, los PDFs que ya compartí y la clase. Si algún colega ingresó recientemente al grupo de Telegram, me confirman para volver a reenviar la clase y los archivos que envié full imágenes de Hardware Solution. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está, colega Darwin? Dígame. Estoy revisando el enlace en el grupo, pero no hay el enlace de Telegram. En el grupo, quizás usted ingresó. Creo que usted ingresó ayer a la última hora, colega. Pero creo que le pasé al privado igual. Ya revisé. Gracias, profe. O si no, me escribe, colega, al interno y yo le paso el enlace del Telegram. Ya, profe, gracias. Listo, colega. Listo, colegas. Yo creo que ya estamos completos. Déjame desactivar las notificaciones de mi teléfono para que no interrumpa. Y vamos a empezar, colegas. Colegas, una vez más, bienvenidos. Hoy vamos a tener el tema de fallas de speaker, fallas de micrófono y fallas de parlante auricular. Obviamente, como las clases son a través de la herramienta de ZKJ, porque estamos aprendiendo a interpretar también sus nomenclaturas. Entonces, siempre vamos a comenzar a través de la herramienta y hacer ese seguimiento de líneas y después pasamos a la práctica. Entonces, colegas, vamos a compartir rápidamente la pantalla para que ustedes puedan observar. Vamos a hacer el seguimiento, colegas, primero en una placa principal, donde venga el micrófono en la placa principal. Espérense un momentito, colegas, que alguien quiere ingresar. Perfecto. Una vez más, recordándoles, colegas, que yo estoy en el perfil de ZKJ y no puedo observar quién está levantando la manito para participar. Por favor, le activan sus micrófonos y comentan cualquier inquietud, cualquier novedad. Listo, colegas. Aquí ya estamos en el layout de la DZKJ. Vamos a hacer el seguimiento de líneas del micrófono. En este caso, este layout sería de una placa de un J2 Pro.
¿Por qué tomé este equipo para hacer el seguimiento? Porque yo sé que estos equipos aún nos sigue llegando, a la diferencia de los otros equipos que vienen con sublógica. Entonces vamos a hacer el seguimiento primero en esta placa y después pasamos a hacer el seguimiento en un modelo que trabaje con sublógica. Listo, colegas. Fallas de micrófono quizás sea algo básico, pero para los colegas que de pronto están empezando o todavía no tienen ese conocimiento, van a aprender algo nuevo. Y sus nomenclaturas. Listo. Aquí estaríamos en el micrófono, colegas. Aquí iría el componente, el micrófono, listo. Como ustedes pueden observar, miren, todo lo que marca de rojo significa que tiene una continuidad o que es a una línea. ¿Quién nos ayuda a eso a identificar? Es la herramienta. Entonces aquí, como ustedes pueden observar, si yo texteo aquí, automáticamente me está llevando acá, a estos componentes. Y si texteo este de aquí, me está llevando ¿a dónde? A una resistencia. Listo, ya les explico cómo funciona aquí. O algún colega de pronto que quiera participar, que ya interprete planos esquemáticos. No, listo. Un momentito, colegas, de pronto. Listo, yo creo que ya todos han ingresado, no hay ningún comentario o mensaje en el grupo. Listo, colegas. Entonces, vamos a identificar aquí cuál sería su entrada. En los micrófonos siempre va a tener una entrada, una alimentación y una salida. Listo, ya estamos. Este es el diagrama eléctrico del micrófono. Nos facilita el diagrama obviamente porque está en la placa principal, pero en una sublógica no vamos a poder encontrar. ¿Alguien quiere participar? No, listo. Entonces aquí estamos el diagrama eléctrico y acá en el IAO. En el pack 1 nos está diciendo que tiene que llegar un voltaje VDD, voltaje principal, MIC, que significaría micrófono, un voltaje de 2.8. Quiere decir que aquí tiene que haber un voltaje de 2.8. Pero cuando está presente ese voltaje, cuando nosotros entremos a grabar un audio o cuando simulemos. No tiene audio, profe. Tiene audio. No tengo audio. Hola, hola, 2, 3. Yo sí le escucho bien, profe. Listo, perfecto. También. Sí le escucho bien. De pronto, colega, verifíquele si no profe. está de pronto activado el audio del colega. Confirme si ya me escucha, colega. Esperemos que haya mejorado. Listo, colegas. Cualquier novedad me avisa. Listo. Sigamos, colegas. Continuemos con la clase. Perfecto. Entonces, en este pack tiene que estarnos llegando un voltaje. Aquí nos dice un voltaje de 2.8. Recuerden que ese voltaje va a estar presente cuando ingresemos a grabar un audio o recibir una llamada. Ahí podemos realizar. Y en caída de tensión nos tiene que dar una señal de referencia. Recuerden, colegas, caídas de tensión son referenciales, no es estándar. Aquí puede que nos dé 450 milivolts en caída de tensión. Recuerden, colegas, que caída de tensión es en el multímetro en escala de diodos, punta roja de nuestro multímetro a tierra y con la punta negra medimos la línea. Esa es una señal de referencia, caída de tensión. Perfecto. Entonces, si no nos llega ese voltaje acá, o si nos da open light, estaríamos quizás enfrentando que esa línea se cortó. ¿Por qué? Porque en esa línea hay una bobina. Aquí dice la L5005, una bobina. Entonces esta bobina quizás se rompió internamente y dejó incomunicado esta línea. Pero ahora nosotros ya comprendiendo cómo trabaja, ya no vamos a estar cambiando una y otra vez el micrófono pensando que quizás nos pasamos de calor o salió dañado hasta que el equipo quizás de mucho calor a este sector se sabe inflar la placa, se revienta. Entonces, si a la primera que cambiamos el micrófono y no nos da audio aún, entonces ¿qué tenemos que hacer? Levantar
el componente, en este caso el micrófono, y verificar sus líneas, verificar su alimentación. Siempre va a necesitar este voltaje de 2.8. Si nos está dando OL, ya sabemos que en esa línea hay una resistencia o una bobina. Esa bobina puede dejarnos de Open Light, OL. Vamos a hacer ese seguimiento y miren, aquí está. Aquí está la bobina y el condensador, obviamente, para protección. Profe, disculpe que le interrumpa. Diga, colega. En el esquemático, cómo puedo saber cuál es la entrada y cuál es la salida, profe? Esa Ya. parte no la entendí. Ya. Ahorita le ayudo, colega. Déjame verificar. Alguien está ingresando. ¿Sí? Colega Pablo Gutiérrez ingresó. Sí, profe, ya estoy aquí. Nada más Listo. que entro con el celular y con la compu. Son dos usuarios que tengo porque no puedo hablar en la compu y ahí veo bien todo. Perfecto, colega. Listo. Hay cualquier cosa, cualquier duda, me avisa. Listo, colega. Ahora sí le explico. Mire. Aquí sería su salida, colega. Efectivamente, ya iba a pasar allá, pero bueno, vamos a aclarar. Aquí dice OUT, significa salida. Entonces, este sería su retorno. También tenemos una bobina. Aquí incluso nos pusieron este diagrama. Miren, a veces nos ponen la resistividad de la bobina, en este caso, de cuánto es la bobina, de 100 Hz. Y esta sería su salida. My positivo, micrófono positivo. Mire, y acá abajo nos dice My micrófono negativo. Ahora vamos a ir allá. Listo, entonces para que ya tomen en cuenta, colegas, aquí dice el voltaje que necesita una señal de salida y obviamente GND tierra. Listo. Entonces, con el diagrama ya nos podemos guiar cuál sería el voltaje que está llegando y cuál sería su salida. Aquí OUT significa salida. Listo, colegas. Entonces, continuemos acá. Pasamos la bobina y automáticamente este voltaje o esa señal va a llegar al PMIC principal. Obviamente al bloque donde está relacionado lo que sería audio o lo que sería sus alimentaciones para que funcione, en este caso, el micrófono. Recuerden que todo circuito integrado, colegas, trabajan por bloques. Puede ser que todo esté ok, pero puede ser que justo este pack que llega acá, sería el 82, no esté sacando su voltaje para el micrófono. Entonces, por esa razón es que cambiamos 2 o 3 micrófonos y sigue sin funcionar. Pero ¿por qué el equipo prende? Obviamente porque trabaja por bloques cada circuito integrado. Entonces, para mala suerte de nosotros, quizás este bloque, este sector, no está sacando ese voltaje para el micrófono. Entonces ahí es cuando nos complica porque tendríamos que levantar un PMIC principal solamente por una falla de micrófono. ¿Hasta ahí alguna duda, colegas? Para medir, bueno, como comentaba, tenemos que levantar el micrófono y luego medir ahí el voltaje de 2.8, ¿verdad? Perfecto, sí, colega, efectivamente, pero siempre tenemos que ingresar a grabar un audio o simular ingresar una llamada, realizar una llamada porque ahí se va a activar ese voltaje. Son voltajes de LDO que se activan obviamente cuando ya entre la función, es decir, grabar un audio o cuando ingrese una llamada. Ok, entonces el voltaje no está presente si no se activa esto. No, negativo, el voltaje no va a estar presente si no activamos grabar un audio o realizar una llamada y obviamente que al otro extremo nos contesten la llamada, que se abra la llamada y ahí va a estar presente ese voltaje. Pero obviamente en llamada normal, si activamos altavoz, ese voltaje automáticamente se cierra. Ok, perfecto. Profe, una consulta. Claro, dígame, colega. En el caso se levanta el PMIC, podemos hacer una medición de caída de tensión en ese pad y por cuánto andaría ahí la referencia o medir directamente tensión ahí en el pad. No, en este pack, en caso que de pronto tengamos la línea OL,
sería levantar el IC y verificar. Si aquí nos sigue dando OL o en escala de continuidad, porque recuerden que solo pasa dos componentes, una bobina y un condensador. Y quizás ya retirando el circuito integrado, igual nos va a seguir marcando OL. ¿Qué deberíamos hacer ahí? Desde este pack, donde nos marcó, desde este pack, soldarle un cablecito y medir en escala de continuidad a dónde, a la bobina. Si tiene continuidad, sabemos que esa línea sí está conectada. Entonces, ¿quién sería el culpable? Ya sería el circuito integrado, en este caso el PMIC. Este señor de aquí. O en caso que la línea internamente esté, no tiene comunicación, nos sigue dando este OL, o si medimos en escala de continuidad, no tenemos esa comunicación, quizás por golpe, quizás porque el equipo tuvo una doblada, porque recordarán que esta plaquita, esta finita de aquí, es bastante sensible y a veces el equipo se cae o el cliente se sienta sobre él y se dobla y automáticamente las capas internas se rompen y quizás perdió comunicación. Entonces, si no nos da en escala de continuidad, una vez que ya levantamos el circuito, identificamos el pack y no tiene continuidad, en este caso, que era acá a esta bobina, entonces ahí sí sabemos que tenemos una línea internamente rota. ¿Qué podemos hacer ahí? Ahí sí podemos hacerle un jumper, sacarle desde aquí. Miren, en este modelo casi nos ponen fácil, casi digamos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una tierra y tenemos un pack NC. Podemos omitir estos dos, dejarle sin las bolitas OVG y sacarle con un alambrecito y llevar esa comunicación abajo a la bobina. Listo, colegas, continuemos. O sea, siempre es evitar el jumper abajo del IC, o siempre, bueno, o sea, tratar de hacerlo en una línea que vaya por un condensador o alguna bobina. Claro, efectivamente, a donde nos lleve más fácil. Si de pronto quizás aquí tengamos un condensador y que sea la misma línea, le podemos sacar ese condensador al más cercano. Y obviamente, si tenemos la oportunidad de evitar y sacarle el jumper desde este sector donde no hay conexiones, mucho mejor, porque ahí nos haría más fácil, porque el hilito de cobre obviamente va a dejar un poquito más alto. Ahí hay que ingeniarse que estos packs queden un poquito más altos de lo normal para que puedan hacer contacto al momento de volver a instalar el circuito integrado. Y es un poquito trabajoso y un poquito de riesgo, porque puede ser que por hacer ese jumper puede ser que quede haciendo corto y otra vez tenemos que levantar y calor y la placa ya se estresa demasiado, incluso te puede quedar apagada. Pero igual hay que hacer, porque trabajo es trabajo y hay que quitar ese miedo y comenzar a levantar circuitos integrados, una buena limpieza, reballing y sacar ese jumper si necesitamos esa señal. Listo, Vale. colega. Listo, colega. Y como les comentaba, entonces ya es su salida, AUT salida, que es un retorno. Obviamente también nos puede dejar incomunicado, obviamente. ¿Por qué? Porque hay una bobina. Tenemos que revisar eso, que siempre tenga esa comunicación. Ahora, lo más importante aquí que a veces podemos omitir o podemos decir, no, es tierra, que trabaja con tierra, pero recordemos, colegas, que hay tierras individuales, como es en este caso. Miren, aquí nos dicen GND, obviamente ya comprendemos nosotros que es tierra, ¿verdad? Pero si seguimos esta liñita, mira, nos dice que va una resistencia open, puede ser que la resistencia no está, porque cuando dice open significa que la resistencia o el componente o circuito integrado no está. Listo, vamos a ver. Pero aquí dice my micrófono negativo, que es una señal negativa individual. ¿Quién nos va a dar esa señal negativa individual? Obviamente el circuito. ¿A dónde tiene comunicación? ¿A dónde tiene relación este componente? Al PMIC principal. Miren, automáticamente pasa acá a la resistencia, a esta resistencia, a la R5032. A ver si es que era la misma, a ver si. Sí está. Aquí aparentemente en el layout sí está, pero si vemos en la placa físicamente quizás no está, porque recuerden esto, colegas, esto significa que el componente o circuito integrado no va.
quizás aquí no está. ¿Por qué yo pienso y casi acierto que no está? Porque de un extremo va a tierra. Entonces, no creo que esté, solo va a estar el punto de test boy y el otro extremo, la soldadura ahí que iría, pero el componente no va a estar. No tengo esa placa para hacer esa revisión, pero bueno, digamos. Ahora, miren. Entonces, eso es lo que quiero que comprendan, colegas, que no podemos omitir este círculo que nosotros pensamos que ya es tierra y tiene que funcionar o no. Recuerden, colegas, hay señales negativas que trabajan con líneas individuales. ¿A dónde tiene comunicación? Verán, colegas, van a ustedes a darse cuenta que es una señal negativa que está emitiendo el PMIC principal. Miren, colegas, de aquí nace esa señal negativa que está dando el PMIC principal. Entonces, por esa razón, colegas, que tenemos que comprender que en algunos casos hay señales negativas individuales que son muy importantes. ¿Hasta ahí alguna pregunta, colegas? No, todavía ninguna. Listo, colegas, muchísimas gracias. Continuemos. Entonces, ya después pasamos a un hallado de otro modelo y ustedes van a poder observar que este circulito, ese sí va a tener una señal negativa general, es decir, va a tener continuidad de tierra por toda la placa, a diferencia que de este. Después vamos a seguir eso. Listo, colegas. Entonces, esto sería el seguimiento de fallas de micrófono. Obviamente, tomen en cuenta este de aquí, colegas. Este pequeño diagrama que necesita un voltaje. El voltaje va a estar presente cuando grabemos un audio. Ahí podemos medir ese voltaje de 2.8. Tiene una salida y en este modelo, en este caso, tiene una tierra GND individual, que es muy importante para que este componente funcione, que sería el Pregunta, micrófono. profe. Dígame, colega. Bueno, aquí tenemos el diagrama eléctrico, pero si no lo tuviéramos, ¿cómo le haríamos? En dado caso, lo mediríamos en caída de tensión para ver si tiene, digamos, conexión con el PMIC, ¿no? Sí, efectivamente, exacto. Deberíamos ir midiendo en caída de tensión. Primero lo que deberíamos verificar es esta línea. Esta línea, colegas, con experiencia que yo ya tengo, esta casi siempre falla es por falta de voltaje. Esta línea de aquí, la OUT, siempre vamos a encontrarle OL. Porque cuando ya recibe esa comunicación, esta señal se activa y retorna. Entonces, esta sí o sí siempre va a estar OL. Ya vamos a pasar a la práctica, colegas, y ustedes van a poder observar, verán. Pero este aquí, la OUT salida, va a estar en OL. Entonces nos puede confundir. Nos decimos, no, pero entonces tenemos una línea abierta que no está funcionando. No. Si nos dan, en este caso, si nos da estos dos packs aquí, OL, ahí sí tenemos una comunicación totalmente desconectada. Una nos da OL, la salida, y el otro sí tiene que tener una caída de tensión. ¿Alguien quiere participar o ingresar? ¿Alguien quiere ingresar? ¿Cuál línea es la que va a tener caída de tensión y cuál va a dar OL, profe? Este de aquí va a tener caída de tensión. La VDD, que es un voltaje de alimentación de 2.8. Esta sí nos tiene que dar caída de tensión. La de acá, la salida, esta nos va a dar OL. GND daría OL también si hacemos la misma prueba. No, esa debería pitar a tierra. Esa va a tener a tierra. En nuestro multímetro nos va a dar en caída de tensión 000, 0.2 o 0.3, dependiendo el tierra ideal de su multímetro. Ah, muy bien, copiado. Ahí sí, profe. Gracias. Listo. ¿Algún otro colega iba a participar? ¿O de pronto ya le aclararon las dudas? Profesor, y sabiendo que el micrófono tiene línea negativa independiente, si no tendríamos el esquemático, ¿cómo ubicar esa línea negativa independiente, profesor? Claro, muy fácil, colegas, porque este de aquí, si medimos esta línea independiente, nos va a dar una caída de tensión como que estuviera pitando a tierra. Nos va a dar una señal de baja impedancia. Si medimos en continuidad esta liñita, si tuviera este modelo hiciéramos la práctica, pero no tengo este modelo en específico. Ya, pero si medimos a tierra, este nos va a dar quizás 0.10. Esa es una señal de baja impedancia, casi llegando a tierra porque es una señal negativa.
Entonces, sí o sí, esta tiene que pitar a tierra y observamos es su resistividad. Si esta no pita a tierra, sabemos que está totalmente abierta. Pero ahora, ¿cómo sabemos si es que es individual o no? Ahí necesitaríamos sí o sí el diagrama. Porque si le llevamos un tierra de cualquier sector, ejemplo, de esta condensador que está aquí, o no, es un diodo sender. De este diodo acá nos va a dar esa señal intervenida. Va a ser algo que no nos van a escuchar, va a salir ruidoso al otro sector, nos va a decir no te escucho y algo así. O sea, va a salir totalmente como que la señal estuviera, o sea, dañada. Entonces, por eso tenemos que, ahí sí nos serviría un diagrama eléctrico o un layout. Ya que el seguimiento de línea, de ahí ya comprendemos que es una señal individual. Una tierra GND individual. Vale. Listo, colegas. Entonces, ya quedó algo claro de cómo funciona el micrófono, tenemos que tomar en cuenta. Y algo también que tenemos que tomar en cuenta, colegas, es cuando nos llegan equipos en la marca Xiaomi y en la marca Motorola, lo que más están poniendo es los micrófonos con 5 o hasta 6 packs. No sé si a alguien ya le ha tocado y quizás porque pensamos que no encontramos el repuesto, el original, no va a funcionar. Negativo, colegas. 3 packs siempre van a ser principales. Uno, GND, que sería tierra, la entrada del voltaje de 2.8 y la otra su salida. Y los otros packs están solamente como para sujetar al micrófono. Incluso en la marca Tecno también viene de 5 packs, 5 soldaduras y decimos, pero no tengo el pin, ahora ¿cómo hago? ¿Cómo lo instalo? Entonces, simple, colegas, medimos, uno nos va a dar una señal de referencia, el otro nos va a dar OL y los otros packs son señales negativas, van a pitar entre sí continuidad. Y si ponemos en cada pack y del otro punto de nuestro multímetro a tierra, van a tener continuidad a tierra. Entonces ahí ya estamos identificando cuál sería las líneas principales y los otros están como para sujetar el componente, lo pusieron ahí. Si no tenemos el donante original, podemos optar y poner los más comunes, el A20, A30, que es el más común, que viene con el circulito. Pero ahí sí tenemos que hacer a modos de jumper. Su entrada de voltaje, su salida y su tierra GND. Listo. Y eso va a quedar funcionando. Incluso, colegas, de compartir. Dígame, colega, dígame, le escucho. No, bueno, no sé, yo creo que estaría perfecto que hiciéramos una práctica con algún, digamos, no sé, un ejemplo de esa manera, ¿no? Cuando vienen con varios pads para ver cómo podemos ahí, hacer un jumper, ¿no? Exacto, sí. Verán, colegas, yo ya les voy a compartir unas imágenes de Hardware Solution y un video que está en la página también de cómo adapté un micrófono universal, también se le puede adaptar con una resistencia de 100K. Y se le puede omitir. Sí, ya listo, colegas. Entonces, continuamos esto del micrófono. Eso para tomar en cuenta, ¿ya? Pero así podemos identificar cuáles son las líneas que tienen comunicación y la que las verdad nos interesa, soldar un micrófono y quedaría adaptado, pero quedaría funcionando al 100%. Yo ya lo he hecho, por eso es que les digo, colegas. Perfecto. Continuemos. Ahora vamos a hablar del speaker, es decir, el altavoz. Déjenme ver dónde estarían las antenitas. Aquí. Estas serían las antenitas del speaker, del altavoz. Recuerden que el speaker altavoz necesitan es comunicación y una alimentación. Siempre van a necesitar alimentaciones y comunicación para funcionar. Listo. Antena, la 5000. Acá, antena 5000. Dice que hay una bobina y aquí dice speaker out positivo, que sería una salida positiva, speaker una salida negativa y va a funcionar. Pero ahora, ¿qué necesita? Obviamente necesita comunicación y un voltaje. En algunos modelos le llega un voltaje de 2.8 y en otros modelos de 1.8. Y en la marca Huawei y en la marca Xiaomi, un voltaje bastante bajo que sería de 800 milivolts hasta 600 milivolts. Pero siempre van a necesitar ese voltaje para que funcione lo que es el speaker, lo que es el altavoz. Speaker. Listo. Y aquí hacemos la medición. Entonces, si alguna de estas antenas, perdón, profe, si alguna de estas antenas falta o está perdida la señal,
igual va a fallar el altavoz, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo también podemos diagnosticar que está fallando en caída de tensión? Si tenemos de pronto una fuga. Ejemplo, colegas. En esta antena, ejemplo, nos da 540 en caída de tensión. Y esta de acá nos dio 360. Ya sabemos que en esta antena, en esta de aquí, tenemos una fuga. Quiere decir que quizás el speaker, el altavoz va a sonar, pero demasiado interferido. Es como cuando tiene unas bungas por dentro. Suena horrible. Entonces ahí estamos interpretando que algo está interfiriendo esa comunicación, esa señal. ¿Quién puede intervenir o dar esa falla? En ese caso sería de pronto este condensador o por falta de alimentación desde el mismo IC. Pero si nos está dando OpenLay OL, la culpable sería la bobina, porque la bobina está en serie, la que está aquí, la L5016. El condensador nos puede dejar a tierra, ya estaríamos echando la culpa a este señor si de pronto está a tierra. Listo, hacemos el seguimiento. La bobina no la podemos puentear o igual la tenemos que cambiar por una del mismo valor. La bobina sí o sí podemos puentearle para ver si regresó esa comunicación, pero ahí sí es importante dejar la bobina, porque la bobina, como ustedes pueden observar, la bobina trabaja de esta manera, aunque aquí es una simbología, trabaja de esta manera en círculos, la corriente va dando círculos, esa señal y pasa, porque si le dejamos un puente directo, ese voltaje cuando ya se active el speaker reproduciendo un video, automáticamente va a pasar directo, entonces puede ser que la falla continúe, es decir, una señal intermitente. Va a salir bastante ruidoso ese speaker, ese altavoz. Para hacer una prueba, decir, volvió la señal, listo. Verificamos que por lo menos ya esté llegando algo de speaker, de altavoz de audio, entonces sabemos que ya funcionó. ¿Cómo reemplazamos en este caso la bobina? Déjenme ver. Miren, en este caso no le pusieron el valor de la bobina. Pero ya comprendiendo cómo trabaja, podemos sacar de cualquier otro placa donante de la misma línea. Y podemos sacar esta bobina y reemplazarla y dejarla. Siempre cuando necesitemos un componente y si no tenemos un diagrama eléctrico, no sabemos de cuánto es su valor, entonces siempre identificamos la línea en cualquier placa, entonces de ahí sacamos ese componente, no habría ningún inconveniente. Y le instalamos otra vez una bobina, obviamente de la misma línea, pero quizás de otra marca, de otro modelo, pero que esté en la línea de el speaker, de altavoz. Vale. Listo, colegas, continuemos. Ahora, seguimos. Miren, pasa aquí un diodo Zener, quiere decir que de pronto hasta el diodo puede estar en corto. Aquí hay una resistencia que está directamente, miren, le pusieron aquí, aunque lo dudo que si miráramos en la placa, quizás esta resistencia no esté. Vamos a ver, porque aquí... Profe, yo creo que no puede hablar el compañero Hugo. Dígame, colega. ¿Alguien desea participar? Buenas noches, profe. ¿Cómo está, colega? Dígame. Es que tengo duda. En esa bobina, entonces actúa como un filtro o para limpiar esa señal. Exacto, esa está como para limpiar esa señal, o sea, para dejar pasar esa señal limpia al speaker, al altavoz. Ok, gracias, profe. Listo, colega, muchísimas gracias por la pregunta, excelente. Miren, colegas, esta resistencia no va a estar, miren, porque aquí claramente dicen que solo está el diodo Zener de protección y la resistencia ya no está. Pero aquí en el layout me dice que ahí va una resistencia, pero aquí ya no está, miren, en la línea debería estar, porque en esta línea significa los componentes que van a estar guiados ahí. En este caso no está, solo está la bobina, el condensador y el diodo Zener de protección. Entonces la resistencia en sí no va a estar. Quizás estén los puntos de soldadura, los puntos de test boy, pero el componente no va a estar. Aquí no me está diciendo el diagrama eléctrico. Listo. Pasamos aquí y vamos a hacer ese seguimiento a ver a dónde tiene comunicación. En este caso, en este modelo, el PMIC principal, en este sector, en este bloque, está trabajando para el speaker y para el micrófono, obviamente.
y de aquí igual va a salir la señal, obviamente no de este pack, sino de este mismo IC para el parlante auricular. Entonces, si tenemos esa línea alterada, podemos estar culpando a los componentes que están en paralelo. Es decir, tenemos un condensador y un diodo Zener. Ahora, si estos componentes no calientan y siguen corto esa línea, entonces ya directamente estaríamos echando la culpa al IC, porque es a donde ya termina la comunicación. Acá, a este pack 106. A diferencia que vamos a pasar... Profe, por ejemplo, por un golpe podemos hacerle reflux a este PMIC para ver si se compone o no. Si está OL, obviamente tenemos que siempre tener un protocolo de diagnóstico, colega, y tenemos que saber cuándo realizar un reflux. Yo realizo reflux, sí realizo, incluso en un Samsung A2 era que tenía una línea OL y hice un reflux, pero obviamente tenemos que hacer un protocolo de diagnóstico y saber que necesitamos hacer un reflux y también comprender a qué circuito integrado podemos hacer un reflux. A este circuito sí podemos hacerle un reflux porque no trae resina. En caso que nos esté dando acá, aquí nos esté dando open line, nos esté dando OL. Medimos de los dos extremos de la bobina y nos da OL, entonces sabemos que esa línea está perdida, está arrancada internamente. Quizás colegas, esté internamente sus capas rotas, la línea por las capas que pasa, o falso contacto aquí por soldadura fría del PMIC principal. Entonces podemos hacer un reflux y verificar si esa comunicación regresa. Pero tomen en cuenta, colegas, que se le puede hacer reflux es a los circuitos integrados que no traiga resina. En la marca Xiaomi, Motorola, están trayendo ya resina estos circuitos integrados también. Y si le hacemos un reflux, el equipo ya ni siquiera va a prender, porque la resina con el calor se infla y ya deja haciendo falso contacto a los packs, a su soldadura. Listo, colegas. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, nada más sería eso de mi parte. ¿Alguien más, colegas, que quiera participar? Algo que... Profesor, Dígame, colega. por ejemplo, mire, a mí hoy me llegó en el local mío no sé si ya les pasó, un M31. Ese celular, el cliente le dijo al otro técnico que había caído nada, el otro técnico cambió a su placa, cambió todo. El micrófono no funciona, no activa o micrófono. E o som do auricular, de viva voz, ele só funciona no toques do telefone, mas notificação, chamada de vídeo, mensagem de voz e YouTube, ele não ativa o sticker. Listo, pero el micrófono no funciona. Recuerden, colegas, que esos equipos trabajan con dos micrófonos. Uno está en la sublógica y el otro está en la placa principal. Tenemos que hacer ese seguimiento. Tenemos que saber cuándo se activa el micrófono principal que está en la sublógica y el micrófono alterno que está en la placa principal. Colega, ¿usted ya verificó con otra sublógica y pasa lo mismo? Ya, testamos unas 5 sublógicas para ver. Buscamos la que son casi igual a M31 y la M21. Testamos, busqué otro display, otro cabo flex del display, todo. Ya. No conseguí resolver ese problema hoy. Listo, colega, pero a ver, usted si graba un audio en una aplicación, es decir, en WhatsApp, usted graba un audio, ¿el audio se graba normalmente o no? No graba audio normal, no hace llamada, tampoco funciona, solo la de viva voz, porque ahí activa el micrófono de viva voz, el de allá encima, el de la placa, Sí, más no el del sistema de la subplaca. Ya, listo, colega, entonces ya vamos a pasar a una de las placas que vienen con sublógica y placa principal para que usted haga ese seguimiento, para que usted vaya diagnosticando de cómo debería hacer ese seguimiento. Estoy seguro, colega, que no le está llegando un voltaje. Entiendo. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, colegas? Creo que el compañero Gamacel está preguntando.
Buenas Adelante, noches, colega. profe. Yo también tengo un A02 también con ese problema, que le he cambiado su lógica y fue mojado el teléfono. Y como ese conecta lo que es el sistema de carga con el mismo, Flex. con la misma línea de la pantalla, no sé si sea ahí el problema, porque esa es una sola flex, pues la pantalla con la flex que conecta al sistema de carga. Listo, colega, perfecto. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a hacer esa medición. Pero, colega, usted todavía no le ha retirado el micrófono y ha hecho en caída de tensión a ver si tiene comunicación o no, ¿verdad? Ya he cambiado 3 micrófonos, hay caída de tensión, pruebo en continuidad, hay continuidad, pero sigue sin trabajar el micrófono. Y el voltaje, sí le verificó el voltaje que le esté llegando cuando usted ingrese a grabar un audio. Sí, en la caída de tensión él llega todo en continuidad igual. En continuidad tenía perdida la línea de tierra la redondita. Quizás Esa línea la trabajaba tenía con una- perdida. Sí. Sí, la puenté a tierra y me sigue sin dar nada el micrófono. Listo. Pero el voltaje sí no lo revisó, ¿verdad? Porque dice que solamente verificó en escala de diodos, caída de tensión. Sí, en continuidad. Efectivamente, le faltaría revisar en voltaje, colega. Grabe un Grabar, audio. grabando. Exacto, grabando, retire el micrófono y verifíquele que le esté llegando un voltaje a uno de esos packs. Mañana probaré así como usted me está diciendo. Sí, listo, igual ya mismo pasamos acá a la práctica y vamos a verificar eso, colega. Sí, a veces nos puede confundir bastante lo que es fallas de micrófono. Listo, continuamos, colegas, perfecto. Entonces, ya así podemos verificar las fallas de speaker. En este caso, en este modelo, miren, pasa directamente al PMIC principal. Pero en otros modelos ya, obviamente, más avanzaditos, puede ser un A20, un A30, en la marca Xiaomi, Motorola, ya trabajan con amplificador, un amplificador de audio para el speaker, para el altavoz. Recuerden, colegas, que estamos aprendiendo a reparar teléfonos celulares en lo que es multimarca, sería todo lo que está relacionado con Android. A diferencia de lo que es iPhone, ellos sí trabajan con un IC que se llama códec de audio. Pero cuando ese IC falla, automáticamente todo el sistema de audio queda OpenLive, OL, no funciona. Si ustedes ingresan a grabar un audio, no funciona, ya sabemos que el códec de audio en la marca iPhone está totalmente apagado. ¿Cómo puede apagarse ese circuito? Obviamente por falta de alimentación o alguna línea está en corto y deja bloqueado a ese circuito para que no haya más daños cuando él empiece a funcionar. A la diferencia, a la multimarcas Android trabaja solamente con amplificador en algunos modelos. En este caso no tenemos un amplificador. Desde la antena hicimos el seguimiento y llegó directamente al PMIC. El PMIC en este sector, en este bloque, está relacionado para el speaker, para el altavoz. Así es como trabajan los circuitos integrados. Se dividen por bloques. Listo, colegas. Vamos por acá. Ahora quiero hacer el seguimiento de la antena, que sería del... ¿Cómo me ubico? Déjame ver. Listo, aquí está. Esta sería la antena del parlante auricular. Déjenme textear aquí. Listo, aquí está. Miren, aquí está el parlante auricular. Listo, colegas, que se me perdió. Arriba está. Aquí está, listo. Recuerden que parlante, altavoz, speaker es cuando estamos en notificaciones, cuando ingresamos a mirar un video, es el parlante, altavoz o speaker, así lo podemos encontrar en el diagrama eléctrico. O nosotros podemos decir parlante, altavoz. El de acá arriba es parlante auricular. ¿Por qué? Porque cuando recibimos una llamada, lo llevamos al oído, o cuando estamos escuchando un audio, llevamos al oído, parlante auricular. Listo. Ese también, ¿cómo podemos hacer la unidad de medida? En escala de diodos. Aquí siempre nos va a estar dando un valor. Hasta ahora que yo he hecho unas mediciones, casi en la mayoría de los celulares, aquí en esta antenita nos da una señal de referencia de 1200 a 1300. Pero eso no significa que la línea esté alterada. Eso significa que quizás en esa línea hay una resistencia y por esa razón nos está dando ese valor. Vamos a ver, miren, en este modelo no tenemos esa resistencia. Si nos da un valor de 1200,
puede hacer que internamente dentro del IC esté la resistencia. Y por eso es que esa razón es que nos da esa caída de tensión hacia arriba. Recuerden, colegas, que cuando una señal de referencia nos da alterada hacia arriba, no significa que esté mal, significa que en esa línea hay resistencias. Las resistencias alteran esa línea hacia arriba, pero es porque así tiene que funcionar. Listo, aquí siempre tenemos que verificar que haya una caída de tensión. O si está en corto, ya podemos estarle echando la culpa a quién, a estos componentes. Pero rara la vez será que encontremos un corto en esta línea porque manejan voltajes bastante bajos. Y obviamente nunca es que esto van a estar activados. Solo van a activarse, esos voltajes van a estar presentes cuando ya realicemos una llamada o escuchemos un audio. Entonces ahí se van a activar. Por esa razón es que casi rara la vez será que estemos en corto. Listo, hacemos el seguimiento. Podemos encontrar quizás en OL porque esta bobina a veces se rompe o a veces por golpe queda haciendo falso contacto y ya no nos llega esa señal, esa comunicación, y nos está dando es Open Light cuando miramos en caída de tensión. Si hacemos seguimiento, obviamente va a tener comunicación directamente al PMIC y justo en el mismo sector donde estaba relacionado casi este bloque que sería para el auricular, micrófono y speaker, parlante, altavoz. ¿Alguna novedad, alguna inquietud, colegas? Profe, y eso va a dar valores cuando, un ejemplo, ¿va a llegar a valores 1.8 o va a llegar a un valor más alto? No, en este caso el parlante auricular, excelente colega la pregunta, va a llegar a un voltaje siempre casi de 600 milivolts. El voltaje siempre va a ser bastante bajo. No tenemos aquí un 1.8 ni 1.2. Tenemos un voltaje bastante bajo. Miren, ejemplo, miren aquí, no nos dice cuánto de voltaje nos va a llegar. Miren, muchos colegas dicen, revisa el diagrama que ahí está, pero no, a veces no está todo completo. Miren, aquí solamente nos dicen que es una señal positiva y una señal negativa. Pero obviamente nosotros ya comprendiendo cómo trabaja o quizás por la práctica, por los años de experiencia, sabemos que acá le va a llegar un voltaje de, en mi caso yo he revisado, llega un voltaje de 600 milivolts a 500 o a veces 450 milivolts y funciona correctamente. Entendí. Listo, colega, muchísimas gracias. Perfecto, listo. Entonces, eso sería el seguimiento de micrófono, speaker altavoz, parlante auricular en una placa completa, es decir, una placa donde no viene con una sublógica. Listo, ese sería el seguimiento en este modelo J2 Core que lo cogí como referencia. Ahora sí, vamos a pasar a un layout y a un plano esquemático cuando vienen con sublógica y placa principal, para que ustedes puedan ya seguir dando soluciones. Por ejemplo, tenemos dos casos que los colegas están teniendo ese inconveniente, que ya han cambiado todo y continúa. Listo, vamos acá, vamos a abrir en este caso un A30S. Un momentito, colegas. No, en ese layout yo no tengo un ejemplo M31 o más que pueda dar A50 también. A ver, un momentito, colega, un cinquito, déjame ver. La versión M. Samsung no tenemos la versión M, colega, mire. Ejemplo, aquí estamos en el perfil. Aquí está. O A50, creo que también, el A50 también da bastante ese problema. Aquí tenemos, colega, la versión M, sí hay. ¿Cuál era el suyo? M31. M31F, aquí tenemos, colega. Vamos a hacer ese seguimiento. Esperemos que contemos con diagrama eléctrico. Esperemos un momentito que se cargue. Esperen un momentito, colegas. ¿Hay alguna pregunta de pronto? ¿Alguien? ¿Alguna duda? Profe. Dígame, colega, adelante. Profesor, cuando usted dijo que en una línea cuando hay resistencia siempre el valor está en caída de tensión hacia arriba. ¿Eso es para general para todas las líneas, profe? Cuando hay una resistencia, cuando está en caída de tensión hacia arriba, o sea que
Sí, la mayoría de las veces cuando encontramos esa señal, sí es que hay resistencias ahí. En la mayoría de las veces. En otras ocasiones puede ser hasta 800, 900 milivolts en que haya tensión. Pero ya sabemos que en esa línea hay una resistencia. Porque cuando no tenemos una resistencia, lo más alto que yo he medido hasta ahora en que haya tensión y la línea está ok, es hasta 750 milivolts en que haya tensión. Si ya supera ese valor, siempre voy a encontrar una resistencia en esa línea. Ok, profe. Listo, colega. Vamos a ver, miren, aquí ya tenemos, a la primera entrada tenemos un pequeño inconveniente con este A31, el M31 sería. Miren, aquí ya solo me abrió es el layao. Miren, este de aquí solo significa es el layao. Entonces aquí no nos va a ayudar para hacer ese seguimiento, para verificar. ¿Por qué? Porque aquí el layao es solamente para hacer seguimiento de líneas. No tenemos un diagrama eléctrico. Aquí estaría el conector FPC, donde estaría empatando el flex de la sublógica. Esta sí sería su entrada VBus. ¿Por qué? Porque tiene comunicación, miren, a estos 3 packs. Y recuerden que los 3 packs o la liñita más gruesa siempre va a ser voltajes principales. Pero ahora aquí, déjenme ver si le acerco un poco más. Y si de pronto le pusieron la línea de micrófono, no, negativo, miren. Eso es el problema, que a veces los diagramas eléctricos en las herramientas no están completos. O sea, aquí nos está faltando prácticamente el diagrama eléctrico. Solo tenemos el layao para hacer seguimiento de líneas. Pero ahora, colega, ejemplo. ¿Tiene ahí el equipo de pronto, colega, usted? A la mano. El equipo no está en el negocio. Tengo un colega que quiere participar, levantó la mano ahí. Gama, creo que se llama. Adelante, colega. Profe, y el diagrama del A02 no le sale completo con el layout. Ya, déjame ver, colega, un momentito. Vamos acá. Vamos a ver en la versión A02. ¿Cuál en específico? Colega, ¿cuál es el modelo específico del A02? Porque hay A021, A02S, A02, hay versiones. Colega, de pronto recuerda. ¿Sí me están escuchando, colegas, o ya me quedé sin audio? No, Sí, sí. yo le escucho. Sí, perfecto, profe, lo escuchamos. Perfecto. ¿Cuál será el A02? Que hay algunas versiones. Por ejemplo, aquí tenemos el A02 Core. Vamos a abrir este de aquí. Tenemos un momentito que ya quedó colgado. Tenemos un segundo, colegas, para que se cargue. Ahí. No, negativo, esos modelos son bastante nuevos. Miren, el A02, este sería el A02 Core, A02S. Igual, solo tenemos el layout, no nos sale el diagrama eléctrico. Entonces ahí es un poquito más complicado, pero obviamente podemos hacer ese seguimiento, pero ya texteando desde la sublógica y verificando a dónde tiene continuidad el pack. Listo. ¿Algún otro modelo, colegas? ¿Cuál era, el A30S o el A50? O A50 parece bastante, una gama que está rodando bastante en el mercado. Ya, listo, colega. Vamos aquí, vamos a abrir un A50 y vamos a continuar. Ahora sí, en una de estas. 50, listo. Por aquí.
Fora que ele está rodando bastante en el mercado, está con una falla crónica, ese A50, con respecto al micrófono y al audio. Sí, por acá ha llegado ese A50, pero error que da por acá en mi país, en Ecuador, es que se queda en el logo. Se queda en el logo, pasamos software, pasa OK, pero continúa quedando en el logo. Es porque unas señales de datos internamente desde el procesador en memoria queda OpenLight, quedan OL, queda en el globo constantemente ahí en el logo. Profe, una consulta. Yo tuve un A50 que se me rompió la pantalla, pero le cambié la pantalla de un teléfono de fábrica, sino que estaba bloqueado. Lo compré solo por la pantalla original, pero después de un mes se me quedó en el logo y ya no se quedaba solo en el logo. En ese caso fui a un servicio técnico, como yo no sabía nada, me cambiaron la pantalla y prendió. ¿Es la pantalla que se daña o qué puede pasar en ese caso? No, colega, ahí quizás porque usted no tenía ese conocimiento, quizás aprovecharon los colegas, porque eso sucede es cuando se actualiza. Ahí lo que tenemos que hacer es pasar software, pero con herramienta que cargue el software, es decir, puede ser la Chimera Tool, o sea, pasar un software con programas, o sea, con las cajas box, y ahí reconoce la pantalla nuevamente. La pantalla original, ¿qué le hicieron, colega? ¿Se quedaron o le hicieron, cogieron parte por pago? No, sino que se iban a quedar, pero me lo traje. Aquí aún lo tengo. No, esa pantalla sirve, colega. Ahí lo que tiene que hacer es instalarle y hacer un hard reset, o si no, pasarle software, pero con herramientas. Con herramientas que puede ser, ya digo, la Chimera Tool. Hay la Octopus también, que es para Samsung. O sea, eso ya es un poquito de software, pero tenemos que pasarle software para que reconozca la pantalla. Incluso, colegas, no sé si se han dado cuenta que cuando ustedes cambian una pantalla, se le cambia una pantalla y cuando prende el equipo comienza a calentar demasiado. Es porque está reconociendo el procesador que es una pantalla, ya puede ser genérica. Pero obviamente, ¿qué sucede? Tenemos que hacerle un hard reset y queda OK. O esperar que el sistema operativo se actualice solo y ese calentamiento automáticamente ya deja de, o desaparece, mejor dicho, ya no va a quedar calentando ese equipo. Una pregunta. Dígame, colega. A mí me sucedió mucho, bueno, yo tengo también ese modelo, pero con la huella digital. Se actualizó porque le cambió la pantalla y ya no funciona. Decía que estaba descalibrada y ya no supe qué hacer porque no, con ninguna, digamos, con ningún caso volvió a funcionar. Efectivamente, colega, eso sucede es cuando actualiza el software. Ahí lo que tenemos que hacer es degradar el equipo, volver a su versión anterior y automáticamente regresa la huella. Incluso en algunos casos hasta queda sin táctil, es decir, no da táctil ni para adelante ni para atrás. Tenemos que degradarlo, volver al parche anterior y automáticamente retorna el táctil y comienza a reconocer la huella. De hecho, sí intenté eso porque, bueno, degradarlo nada más, que me parecía que para degradarlo tenía que buscar la versión del ¿cómo se le llama? Del Android, que era versión 9 y todos llegaban hasta el 8. Y si yo lo degradaba hasta ahí, el teléfono iba a quedar como infuncional, llamémoslo así, porque no era el mismo, la versión del, no me acuerdo cómo se le llama. Sí, no era la misma versión, o sea, el mismo binario. Es el mismo binario, profe. Efectivamente, no, pero no pasa, colega. A veces puede ser que el equipo nos tire error o la herramienta que estemos intentando degradar, incluso con Odin. Con Odin se puede degradar al equipo en la marca Samsung. Pero lo que sí necesitamos es obviamente ya el software personalizado, que ya esté ya para ingresarle nomás. Porque de ahí si buscamos cualquier software no nos va a pasar, nos va a tirar error. Tiene que ser un software ya personalizado. Porque así, si le pasamos un software normal queriendo degradar, no. Es lo mismo cuando hacen el usuario root. Es decir, ¿para qué? Para hacerle F4. Entonces necesitan un software ya personalizado, un software custom, se llama eso, que ya está automáticamente modificado para hacer ese trabajo, para degradar el sistema operativo y poder trabajar en él. Con permiso, colega, para darle una dica ahí también que de repente el profesor nos puede confirmar. Normalmente a mí una vez me pasó con A50 que
puse tela original todas y nunca me dio de vuelta la digital. Después que me aconteció eso, otro colega me dio una dica, me dijo, viu, cada vez que usted va a montar un solar que tiene huella digital, usted desconecte por completo primero a batería y si es con sublógica, nunca desconecte la digital de la subplaca. Siempre saque la completa, la subplaca y la digital completa. Y cuando la monta completa. Nunca más me volvió a dar más esa descalibración que dice que queda así, huella digital no calibrada. Tiene que pasar una cuestión de la Samsung. Nunca más desconecté la huella digital de la subplaca. Excelente tip, Ok, colega. gracias, colega. Sí, excelente aporte, colega, porque sí, yo también a veces he tenido ese inconveniente, pero lo que he tenido que hacer es degradarlo. No sabía ese tip, la verdad. No, ni yo. Oiga, profe, entonces, bueno, ya aclarando como resumen, no hay problema que sea binario diferente, nada más que esté personalizado el software. Exacto, sí. No hay ningún problema, colega. Vale, vale. Excelente aporte, colega, perfecto. Listo, entonces ahora sí vamos a hacer ese seguimiento, ahora sí, aquí en la placa principal y en el diagrama eléctrico de un A50 como referencia, vamos a hacerle ese seguimiento. Listo. Vamos a textear Disculpe, aquí. profe. Dígame, colega. A lo que decía el brother, que no importa que sea un binario diferente, siempre y cuando el binario sea más alto no le va a afectar. Si es un binario más alto, un binario más bajo, se le muere el teléfono. No, es que, colega, es que hay que tomar en cuenta que cuando vamos a trabajar en lo que es software, siempre es necesario degradar. Y entonces, ¿qué significa? Que tenemos que, obviamente, para violar las seguridades, volver a la versión anterior. Por eso es degradar. Yo antes, cuando empecé un año al 100% con software, y ahí yo trabajaba, hacía esos trabajos. Pero no sé, hasta ahora, obviamente, yo tengo un colega que trabaja con software, trabaja conmigo, y hace casi el mismo procedimiento. Pero obviamente necesitamos un software ya personalizado, un software custom se llama eso. Con ese software automáticamente viola las seguridades y ya podemos degradar. Porque de eso se trata, es degradar, volver el sistema operativo hacia atrás, degradar el binario. Si está binario 9, tenemos que bajar al binario 8 para poder hacer F4 o para que vuelva a la normalidad en caso que quede sin táctil. Eso se puede hacer solamente con Chimera. Puede ser Chimera, Octopus, hay la otra, la ZX Power, algo así era la otra caja box. Y ¿Con ahora, Odin se puede, profe? sí, con Odin también se puede, pero siempre en cuando que tengamos ya el software personalizado. Si ustedes ingresan, verán, solo por curiosidad, ustedes ingresen a YouTube y verifiquen ahí, cómo degradar X equipo, pon ahí. Cómo degradar un Samsung A51, un A52 o A50 o J2 Prime, cualquiera. Y ahí les salen los videos tutoriales. Y obviamente los influencers, en lo que es en comentarios, ahí le dejan el link del software ya personalizado. Sí, vale, vale. Sí, de pronto hay alguien aquí, algún colega que trabaje ya con software, algo. Yo, profe, medio ahí la matizo. Sí, pero no así funciona, colega. Pero obviamente, verán, ahora hay que tomar en cuenta también, cuando hacen F4, cuando realizan F4, yo sé que a muchos ya tienen que saber qué significa F4, degradan al equipo. Y por error el cliente le salió la notificación actualización de software y le puso OK. Como ese software era custom, automáticamente al equipo lo deja en el logo. O se queda en Samsung y en esquinitas de las pantallas le salen las letras rojas. Ahí se puede observar que dice software custom BD1 o BD2, que significa que ya 2 veces le han hecho email, le han hecho F4. Ahora, si intentamos pasar un software con el mismo binario que nos está apareciendo en la notificación, siempre nos va a tirar error. Tenemos que ahí sí pasarle un software el más actualizado. Es decir, si tenemos ya binario 9 o binario 10, tenemos que pasar el más actual y para que llegue a la pantalla nos dé el menú, pero automáticamente ya el parche de seguridad, el F4, quedó ya anulado. Vale, profe. Listo, colega.
Ahora sí continuemos, colegas, por aquí ya hablamos un poquito de lo que es software, aunque años atrás sí era muy fuerte, pero ya lo dejé, era muy complicado eso. Es a nivel mundial, es F4 es prohibido. Listo, colegas, entonces ahora sí estamos aquí en el conector FPC de este modelo Samsung A50. Aquí ya rápidamente, espérense un segundo, colegas, déjenme ver que alguien está golpeando la puerta, que estoy solo ahorita. Mi moto. ¿Alguien de aquí de los colegas trabaja con software? Voy aprendiendo. De vez en cuando tengo un programa aquí en Brasil que yo compré que casi tengo bastante software para trabajar, más que toda actualización, coloco un binario a más, normal, lo básico, no muy fuerte. Ok, vale. Si alguien necesita, tengo un amigo que es súper confiable, que te hace todo lo que sea. Te guía, te ayuda, si quieres clases, te da clases, te hace todo. Pues igual pasarlo ahí por el grupo sería perfecto, ¿no? Sería perfecto conversar con él, para ver que a veces, por ejemplo, yo tengo un Motorola que compré, la señora no tenía condición de arreglarlo porque es no sé si ya salió por el país de ustedes, aquí en Brasil llegó, se llama Moto Edge 20 Pro. El celular cuesta casi $1.000 aquí en Brasil. Yo lo compré con la pantalla quebrada, destrozado, compré todas sus piezas, ahorita que lo monté, lo puse a funcionar, me sale el email reportado. No funciona ni el Wi-Fi. Eso va dependiendo del procesador, sea Qualcomm o MTK. Ahí van los precios variados, ahí te guía todo. Ok. Gracias. Listo, colegas. ¿Ya estamos por aquí? Listo, colegas. Ahora sí, vamos a continuar. Ahora sí, ya estamos en el conector FPC. Vamos a identificar, obviamente, vamos a identificar speaker. Vamos a identificar aquí. Vamos a identificar, aquí está. Speaker. Salida negativa y salida positiva. Nos dicen que está en la línea un diodo TVC. Y está en el pack 45 y el pack 47. Vamos a verificar, vamos a hacer ese seguimiento a ver a dónde tiene comunicación. En este caso sí, ya tiene que tener un amplificador. Listo, aquí ya estamos tecleando. Vamos a hacer ese seguimiento en el layout, a ver a dónde tiene comunicación. Listo, llegó a este extremo. Este sería el IC, el amplificador. Está llegando a una bobina, un condensador y ya pasa automáticamente al IC. Entonces, cuando estemos enfrentando, colegas, una falla de speaker, recuerden que las dos antenas tienen que dar una caída de tensión referencial de 500, son gemelas, tienen que dar casi el mismo valor. Si una está dando menos que la otra, ya tenemos una falla, una fuga en esa línea, y por esa razón puede ser que el speaker nunca está funcionando. Entonces verificamos. Ahora sí, ¿qué necesita este IC para funcionar? Vamos a ver si aquí ya salió el speaker. Sí, efectivamente, aquí está. Miren, aquí dice speaker ANP, amplificador. Entonces, ahora sí, este modelo y obviamente los modelos más actuales van a tener este circuito integrado. A diferencia del J2 Pro, que lo cogimos como referencia igual para la clase inicial. Ahora sí, ¿qué necesita este señor para funcionar? Necesita una alimentación principal. Aquí nos dice Vivat 6.
¿Qué sería un voltaje de la BPH Power? ¿A dónde está llegando ese voltaje? En esta bobinita. Esta bobina de aquí. Miren, aquí tiene que estarle un voltaje principal, un voltaje de 4.2. Incluso apenas conectado la batería o el cargador, va a estar este voltaje presente aquí, llegando al circuito integrado amplificador de audio. ¿Por qué? Porque es un voltaje que nace de la línea BPH Power. Un poquito aquí. Miren, nace desde aquí, obviamente desde el IGP MIC. De ahí nace y alimenta a todos los componentes y circuitos integrados que necesitan ese voltaje de 4.2 para funcionar. ¿Qué debemos hacer? Si en caída de tensión ya identificados el pack del speaker, todo está ok, obviamente nos va a dar ok. ¿Por qué? Porque esa línea no está rota y está llegando esa comunicación ¿a dónde? Al IC, a este circuito integrado. Pero ¿por qué no funciona? Sigue sin activar altavoz, sigue sin funcionar el speaker. Reproducimos un video y no escuchamos nada de audio. Verificamos esta bobina, esta grandulona, que esté llegando ese voltaje de 4.2. Tiene que pasar y llegar al IC. Listo, si aquí está el voltaje presente de 4.2, pero sigue sin funcionar, quizás ya estemos determinando que el IC esté fallando. ¿Qué deberíamos hacer? Ya revisamos desde lo básico, desde la sublógica, llegamos, hacemos esa medición, en caída de tensión está todo ok, verificamos activando reproduciendo un video, no está llegando ese voltaje, entonces ya estamos comprendiendo, ya nos estamos dando cuenta que este IC no le está sacando ese voltaje. Recuerden, la caída de tensión es una señal de referencia. ¿Por qué? Porque está comunicado esa línea a componentes y al circuito integrado. Pero ahora, para ver si es que está funcionando o no, tenemos que activar, obviamente, que haga su función. Darle la orden que se active, que saque ese voltaje para que se cierre ese círculo y funcione el speaker, el altavoz. Cuando activa ese voltaje, cuando hagamos de reproducir un video, un tono, o si no tenemos acceso al menú porque el cliente dijo no le dejo mi patrón, no le dejo mi contraseña por privacidad, ingresamos un cheat y lo timbramos, realizamos una llamada, hacemos que ese equipo reciba la llamada, que entre la llamada, que timbre, y ahí nosotros aprovechamos realizando esa medición, ese voltaje que esté llegando a las antenitas de la sublógica. ¿Alguna pregunta, colega? O sea, básicamente todos estos voltajes van a aparecer siempre y cuando estén activos, ya sea prendido el speaker o el micrófono como el ejemplo anterior, ¿no? Efectivamente, colega, esos voltajes siempre van a estar presentes cuando ya le demos la orden a que se activen, a que funcione el periférico, en este caso, que sería el speaker. Mientras tanto, no. La señal de caída de tensión sí nos puede ayudar para saber que no está la línea alterada o que la línea no está open line, pero no significa que sí o sí tiene que funcionar. Tenemos que revisar ya cuando le demos la orden de activación. Listo, colegas. Entonces, verificamos. Oye, pregunta. Dígame, colega. Para poder realizar esa prueba, bueno, me dice que hay que realizar una llamada, ¿no? Y si en se caso que no reproduce, podamos ingresar al menú. ¿O alguna música o algo así que tenga el teléfono? Sí, efectivamente, sí. Cualquier video, cualquier música, hasta tono, podemos realizar esa medición. Podemos hacer una llamada es cuando el cliente a veces no nos deja el patrón. Dice, no, es que ¿para qué le voy a dejar? Solo quiero que suene y ya. Ok, profe, perfecto, gracias. Sí, exacto, sí. Entonces siempre tenemos que, obviamente ya comprendiendo cómo funciona, entonces si el cliente no me dejó el patrón, entonces yo sé que ingresando un chip mío personal realizo una llamada y yo sé que ya se va a activar el speaker porque se activa el tono, ¿verdad? Entonces ahí sí ya podemos captar ese voltaje. Listo, colegas. Ahora, si ya, todo está ok, caída de tensión está ok, pero este señor no está sacando su voltaje, verificamos aquí, a él sí le está llegando ese voltaje de 4.2, porque necesita ese voltaje para sacar esa potencia, porque recuerden que este es el IC del speaker. Entonces necesita una alimentación principal. Le está ingresando, pero reemplazamos el IC,
continúa sin fallar. O sea, continúa fallando, perdón. Continúa fallando, entonces ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Lo típico, obviamente hasta yo me incluyo, yo siempre soy así, reemplazo el circuito integrado y si no funcionó, ahora sí, levantar de nuevo y a medir estos packs, estas señales, colegas, que son muy importantes. Miren, este de aquí, SDA datos. Speaker amplificador I2C SDA 1.8. Significa que es una comunicación entre un circuito integrado hacia dónde, hacia el procesador. Y se va a activar un voltaje de 1.8. Si ese voltaje de 1.8 no está llegando, el equipo nunca va a activar su speaker, su altavoz. O si esta señal de clock significa reloj está open line, significa que desde aquí, desde el IC al procesador está esa línea perdida. Nunca va a activar el speaker, el altavoz. Y así, todas estas comunicaciones RST, que significa sincronización, necesita que esté llegando a dónde, al procesador. Ejemplo, vamos a ver aquí, esta señal I2C. Yo sé que muchos colegas hayan escuchado este I2C, las señales I2C. Significa que se comunican entre un circuito integrado hacia el procesador o un periférico con un voltaje de 1.8. En este caso estamos hablando del speaker del altavoz. Si texteamos aquí, dice en el D1, vamos acá a identificar el pack D1. Un momentito, colegas. A ver, D1, aquí está. Texteamos aquí. Si verificamos, automáticamente, miren, aquí podemos correr con suerte en algunos modelos, pero obviamente nos va a servir, nos va a guiar es este layout para hacer seguimiento de líneas. Miren, esta línea dice que tiene comunicación acá a esta resistencia y directamente a dónde, al procesador. Arriba, que le llegó. Creo que ya se pone lento otra vez a esta hora. Miren, acá está. Recuerden que el procesador, los circuitos integrados trabajan por bloques. En cambio, en este modelo, este sería el bloque del speaker. Acá le está llegando, miren. Speaker amplificador I2C clock con un voltaje de 1.8. ¿Cuándo podemos realizar esa medición y ese 1.8 a verificar si está llegando? Obviamente, activándole o reproduciendo un video o un tono. Aquí tiene que estar ese voltaje. Y en esta resistencia, miren, ese voltaje de 1.8 es muy importante. Es un voltaje AP. AP significa que va a estar por toda la placa. Entonces, si no le está llegando ese voltaje de 1.8 acá a esta resistencia y no está cerrando ese círculo, esa comunicación entre el IC y el procesador, nunca va a activar lo que es el speaker. Entonces, por eso es muy importante, colegas, aprender a interpretar planos esquemáticos o por lo menos este de aquí, el layout, para hacer seguimiento de líneas. Recuerden que si esta línea, este que dice clock, que significa reloj, nos da open light, colegas, créanme que el speaker nunca va a funcionar. Podemos reemplazar 3 circuitos integrados y va a seguir sin funcionar. Son muy importantes estas de aquí, colegas, estas líneas. Pero ahora ustedes ya comprenden cómo funciona, cómo trabaja y ya pueden hacer ese seguimiento. Pero obviamente van a necesitar quizás, obviamente, un diagrama eléctrico, un layout para hacer ese seguimiento de líneas. Y así es como funciona. Necesitan toda esta comunicación. Speaker, eso también va a IOSC, que significa que va al procesador igual, son señales de datos, señales de activación. Los de acá sí ya son GND, tierra, porque la mayoría casi son tierra, miren, son tierra. Y los packs rojos son los que tienen comunicación directamente a la línea de la antena del speaker, y otras obviamente necesita datos, necesita reloj, necesita sincronización, que estarían comunicándose al procesador. ¿Hasta ahí alguna duda, colegas? No, todo bien, profesor. Todo sí está quedando claro, colegas, sí están comprendiendo cómo ya identificar las fallas de speaker
micrófono, parlante auricular. Sí, sí, sí. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, colega. Listo, entonces, miren, así podemos hacer ese seguimiento. Pero sí vamos a necesitar, obviamente, un diagrama eléctrico para saber, obviamente, cómo funciona. Porque, ejemplo, si aquí yo no tuviera el diagrama eléctrico y tengo la layout, ya comprendiendo cómo trabaja, ejemplo, si yo vengo y mido este pack de aquí, vamos a ver si tiene comunicación al procesador. No, no tuvo. No, negativo. No, solo esperen un momentito. Un pack que vaya al procesador, no es su voltaje. Su salida. Creo que acá está dando, se tiene relación al procesador. Listo. Miren. Aquí. Ejemplo. Si yo mido solamente con el layout y encuentro aquí estas dos líneas, estos dos packs OL, yo sé que esa comunicación está internamente perdida. O si encuentro esta línea alterada a tierra, me está pitando a tierra, yo sé que en esta línea cualquier componente, cualquier condensador que esté en esta línea es el culpable que no me está dejando activar el speaker, me está bloqueando. El circuito integrado se bloquea porque tiene obviamente alterado esa línea. Un componente en paralelo le está bloqueando. Entonces, así podemos hacer ese seguimiento comprendiendo de cómo trabaja. Vamos acá. Otro pack, obviamente, si este me da OL, yo ya sé que por esa razón no me está funcionando porque es una señal de datos, reloj o sincronización si es que no tuviera un diagrama eléctrico. Pero yo ya sé que si llega al procesador es una señal que tiene que tener una caída de tensión y hasta incluso en algunas ocasiones llevarle un voltaje de 1.1 o de 1.8. Como nos está diciendo aquí, que es un voltaje de 1.8. Listo, colegas. Espero que esté quedando claro y no les esté confundiendo más. ¿Hasta ahí alguna pregunta, colegas? Listo, profe. Nada. Listo, profe, listo. Listo, colegas. Entonces vamos ahora a hacer el seguimiento del micrófono, porque tenemos dos casos que no le está funcionando el micrófono. Listo. Aquí tenemos My micrófono, obviamente señal negativa y señal positiva. Vamos a hacer ese seguimiento. ¿Desde dónde nace? Obviamente este sí va a salir del PMIC principal. Casi siempre en la marca Android sale del PMIC principal, lo que es micrófono y lo que es el parlante auricular. Estos, recuerden, no tienen code de audio. Lo que sí tiene es un amplificador para el speaker. A ver, el pack 35 y 37. Vamos a ver. Listo, aquí tenemos, aquí dice My micrófono, la señal negativa, y acá tenemos My micrófono, la señal positiva. Miren, aquí incluso nos puede confundir mucho. Cuando estemos en fallas de pantalla, ahí vamos a aprender a medir estas líneas que nos dice OL. Mira, aquí el diagrama, perdón, el layout sería, el layout nos está diciendo una señal de referencia OL. ¿Alguien sabe cómo identificar o cómo realizar esta medición? No. Só conectando, funcionando el micrófono, que ela va a dar valor, ¿no? Claro, en caso que tendríamos que verificar voltaje, sí, pero aquí en caída de tensión nos dice, la herramienta nos está diciendo que nos va a dar OL. Mire, 0.OL, significa que no vamos a tener una señal de referencia cuando estemos midiendo en caída de tensión. Pero eso vamos a aprender, colegas, cuando estemos en fallas de pantalla, porque ahí también nos puede confundir mucho. Ahí ya ustedes van a aprender a interpretar o aprender a medir esta línea que nos dice la herramienta que nos va a dar OL. Y nosotros quizás vamos a conformarnos. No, la herramienta nos dice que tiene que estar OL
pues tiene que estar OL y tiene que funcionar. Pero tenemos que saber cómo medir esta en caída de tensión, una señal que nos está diciendo que tiene que estar OL. Listo, sigamos, hagamos seguimiento. Miren, en este caso les está llegando acá a este condensador y quizás trabaje este circuito integrado, le esté trabajando para ayudar al micrófono. Miren, déjenme ver. Miren, no sé si ya hablamos, bueno, todavía creo que no hablamos, que en algunos modelos hay un PMIC principal y un sub-PMIC. No sé si alguien ya ha escuchado que en los modelos más actuales y en las gamas más altas está sacando dos PMIC principal. Ejemplo, en la marca Xiaomi está llegando, ya se le vea mucho a menudo que trabaja con dos PMIC principal. Miren, en este caso, miren, a este circuito integrado lo pusieron como sub-PMIC, a este señor de aquí. Y acá está saliendo esa señal para el micrófono, ese voltaje. Miren, aquí está. La señal para el micrófono le está ayudando este sub-PMIC. Eso vamos a estar hablando mañana, colegas, en fallas de equipos apagados para comprender, porque a veces desarmamos un equipo, levantamos blindaje y vemos dos circuitos integrados, uno en cada esquina y con full bobinas a su alrededor. Y nosotros estamos acostumbrados quizás solamente a mirar un circuito, en este caso como el que está aquí, así, y ese es el PMIC principal y listo. Pero ahora, ¿por qué le pusieron otro PMIC? Le pusieron para que le ayude a hacer el funcionamiento, es decir, PMIC principal y sub-PMIC. Y de ahí estarían saliendo ya voltajes de LDO para alimentar a periféricos y señales de activación, como en este caso le pusieron aquí este sub-PMIC. Y de aquí está saliendo las señales o las activaciones, voltajes para el micrófono. Aquí están los micrófonos, positivo y negativo, que estaría llegando al conector FPC y bajando a la sublógica para que funcione. Listo, colegas. Hasta aquí alguna pregunta, algo de lo que es la herramienta de ZKJ y para ya pasar a la práctica. Listo, colega, listo, no, yo no. ¿Alguna duda, colegas? ¿No? ¿Todo está claro? Entendido. Está todo entendido. Listo, perfecto, colegas. Ahora sí vamos a pasar acá a la práctica rápidamente. Vamos acá. Encender nuestro multímetro. Mira, justamente tengo aquí un A50. Obviamente está dañada la pantalla. Un cliente me dejó ya desde el otro año. Ya ha pasado como 3 meses prácticamente este equipo. Según mis políticas y según la ley, ya se consideró abandono. Pero como la pantalla es bastante cara, entonces Se no cayó voy a el reparar. internet, profe, no sé si se ve bien la imagen. Se le está pegando, profe. Pero esperemos un momentito, colegas. Espérense un 5. Vamos a ver. Por ahí, colegas, ya volvió la conexión. ¿Se quedó colgado? No se logra enfocar muy bien la cámara, profe. La cámara del microscopio. Eso es la cámara de microscopio que no da para ver nada, se ve gris. Sí, sí. Esperen un momentito, colegas, que está acomodando aún. Ah, ok. Sí. Listo. Ahora sí, colegas. Aquí estamos en la sublógica del A50. Aquí. Perfecto. Entonces, si nos llega por fallas de speaker, colegas, ¿qué debemos hacer? Verificar en las antenas su señal de referencia. Una caída de tensión considerada buena. Vamos a verificar. Punta roja de nuestro multímetro a tierra y con la punta negra medimos la línea. Listo. 356 nos está dando. No sé si pueden observar el multímetro. No, el multímetro no. Multímetro no, profe. Multímetro no funciona, profe. Esperen un momentito. Comenzó
Va a quedar aquí. La fuente sí estaba conservando. La fuente sí, profe, pero el multímetro no. A ver, colega, por aquí. Un momentito. Siempre que hago el cambio de cámaras, automáticamente sucede estos pequeños inconvenientes. A ver. No se puede apreciar. Se quedó colgada una cámara, colegas. Captura de video. Por ahí, colegas, ya se puede apreciar algo el multímetro. Hola, hola, colegas, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha, se ve multímetro ahora. Listo, colegas, ahí guiémonos a esta imagen, a la que está acá. Listo, ahora sí vamos a hacer esa medición, esa caída de tensión. La otra cámara se quedó congelada. Listo, aquí ya estamos en la sublógica y estas serían las antenitas del speaker. Aquí tenemos que revisar que estas tengan comunicación. Un momentito, colegas. Caída de tensión. Escala de diodos. Verificamos. Ahí nos está dando una señal de referencia de 322. Entonces sabemos que esa línea está comunicada. Ahora verificamos la otra. Y nos está dando 355. Sabemos que esa línea está comunicada. Vamos a ver. De acá, a ver. Sí, 355. Como ustedes pueden observar, colegas, son líneas gemelas. Quizás haya una variación de 2 a 3 números, pero no mucho. Si aquí nos estuviera dando una señal alterada hacia abajo, ya sabemos que esa línea ya estaría algún componente afectando y por esa razón no está funcionando el speaker, el altavoz. Ahora, ¿cómo podemos hacer ese seguimiento si no tenemos un diagrama eléctrico, colegas? Muy fácil, podemos ir texteando. Y así podemos ir a llegar a la solución, paso a paso. En escala de continuidad podemos hacer esa medición. Escala de continuidad. Desconectamos el flex de la sublógica que empata la placa principal y tocamos la antena y vamos a ver a dónde tiene comunicación. Tocamos aquí el conector FPC de la sublógica. Vamos tocando y tiene que darnos en algún lugar una comunicación, una continuidad. Listo, aquí ya tenemos una. Listo, sería en el pack 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el pack 6 nos está diciendo que tiene esa comunicación del speaker.
1, 2, 3, 4, 5, 6. En este pack es a donde tiene comunicación la primera antena. Entonces, sabemos que aquí la sublógica no está el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Ya identificamos que en el pack sí está llegando de la sublógica, empatamos el flex y medimos del otro extremo al flex. Tiene que estar llegando acá en escala de continuidad. Y si acá no está teniendo esa continuidad, ya sabemos que el flex quizás internamente perdió comunicación y ese es el problema que nos está dando, que no funciona el speaker. Entonces, así podemos ir haciendo ese seguimiento, colegas, paso a paso, ya comprendiendo cómo trabaja cada componente. Entonces, y ahí ya podríamos ir haciendo ese seguimiento y desconectar aquí y verificar si tiene continuidad. Si tiene continuidad acá, ya identificamos que el flex y la sublógica sí están teniendo comunicación. ¿Qué hacemos? Identificamos aquí en el flex a dónde tiene esa comunicación ya para llegar a medir en dónde, en la placa principal, en este conector GPC de la placa principal. Entonces, si aquí ya nos está dando OL, ya sabemos que el problema está aquí en la placa principal. Pero por lo menos ya seguimos haciendo un diagnóstico aceptado paso a paso. Listo, colegas. Entonces, y cuando nos llegue por fallas de speaker, podemos tener así, miren, colegas, aquí, como yo adapté un speaker, este es de una tablet, si no mal recuerdo. Este es un speaker, un altavoz de una tablet, yo la tengo adaptado así, para hacer pruebas cuando me lleguen por fallas. Entonces yo con esto voy verificando y descartando si es el speaker el que está fallando o es la línea. Miren, aquí lo tengo adaptado y con esto yo verifico. Yo voy haciendo ese seguimiento de verificar a dónde está el inconveniente, hasta dónde tiene comunicación y hasta dónde no. Pueden optar por esto, colegas, hacer este speaker para verificar. Incluso me ayuda hasta para verificar el parlante auricular. Cuando me llegan por fallas y no tengo el componente a la mano, yo descarto a primera con este. Le suelo en las antenas del parlante auricular, realizo una llamada y escucho. Si ya sale acá automáticamente el audio, yo sé que sí, efectivamente el problema estaría relacionado al componente, en este caso al parlante auricular. Y así vamos haciendo ese paso a paso, ese seguimiento, colegas. Ahora sí, vamos acá. Porque estoy aquí, si puedo grabar un audio, déjenme ver. Apagado este bendito teléfono. Tenía este aquí prendido justo para... Ahora vamos a hacer esa medición, a ver ese voltaje que le debería llegarle al micrófono. Y vamos a hacer esa señal de referencia a que haya tensión. Espérense un momentito, colegas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, colegas? Una pregunta. Sí, dígame, colega, En adelante. En las dos antenitas donde está el conector, obviamente, del parlante, la que se midió, en las dos llevan a la misma línea para buscar la continuidad, o es diferente línea en cada pad, se puede decir. Es diferente, colega. Cada línea tiene comunicación. Recuerden que son datos, señales positivas y señales negativas. Pero las dos nacen desde el amplificador, desde el IC. Ah, ok, o sea, uno va a llevar lo que es la lógica, se puede decir, ¿no? Sí. La que es positivo. Exacto, sí. Las dos antenitas, en este caso, mira, aquí seguimos en la sublógica. Entonces, las dos antenas tienen que sí o sí tener comunicación acá al conector GPC. Acá tienen que estar teniendo esa continuidad. Y si no tiene continuidad, exacto, sí. Pero individualmente, cada quien en su línea. Sí. Ah, ok, perfecto. Sí, efectivamente, cada quien en su línea. Vamos a retirar aquí este micrófono para hacer esa medición y que haya tensión. Hasta que se cargue un poco la batería de este dispositivo. Lo tenía aquí. Bueno, también lo puedo prender con la fuente. Este es como una referencia de los colegas que están teniendo inconveniente con el micrófono que no funciona. Quiero retirar este micrófono para hacer esa medición.
Listo. Ya lo retiré el micrófono. Ahora sí vamos a armarle otra vez la sublógica. Vamos a conectar el flex. Porque si aquí lo medimos, obviamente, sin su flex, sin estar conectado a la placa principal, todas nos va a dar Open Line. Nos van a dar OL, en este caso, aquí. Entonces tiene que estar conectado el flex, obviamente, para verificar. Una, recuerden que tiene que estar dando una señal de referencia en caída de tensión. La otra nos va a dar OL, obviamente porque es una salida. Y la otra va a ser tierra, ya sea tierra general o una línea de tierra individual. ¿Alguien quiere unirse? Recién, colegas, se quieren ingresar. Vamos a darle paso, no importa. Listo, colegas. Vamos a hacer esa medición en caída de tensión ahí. Para los colegas que están teniendo ese inconveniente. Bueno, los colegas dijo que ya había revisado, obviamente. Listo, eso. Ya había revisado, ya está conectado el flex. Entonces vamos a medir. Vamos a verificar. Miren, ahí nos está dando un valor de 611 milivolts. Sabemos que esa línea tiene comunicación. Entonces, pero sabemos que tiene comunicación, obviamente, porque hay componentes y llega a un circuito integrado. ¿Cuándo vamos a saber si está funcionando sí o sí? Es verificando su voltaje. Ahora, la otra de acá, vamos a ver. Vamos a tocar ahí. Esa de ahí, su salida siempre nos va a dar es OL. Así es como ella va a trabajar. Y la otra, el círculo, nos va a... Miren, en este caso no nos pita tierra, miren. Entonces quiere decir que trabaja con una línea individual. Una línea negativa individual. No tiene continuidad de tierra. Debería pitar. Entonces eso también tenemos que verificar, colegas, que cuando el círculo trabaja con una señal negativa individual, tenemos que verificar que tenga esa comunicación. En este caso vamos a ver si de pronto hacemos un seguimiento en escala de continuidad. De pronto quizás una resistencia está por aquí en esta línea de esta señal negativa. Profe, consulta, ese es el micrófono, ¿verdad? Sí, este es el micrófono, sí, estamos en el área del micrófono. Esto acá, si tiene continuidad de tierra, vamos a ver su impedancia. Miren que no nos da una señal de tierra ideal, nos está dando 0,002.6. No es un tierra ideal. Un tierra ideal de mi multímetro sería esta de aquí. Ese es un tierra ideal. La otra es considerada una caída de tensión de baja impedancia o una señal negativa. Como ustedes pueden... Déjame tocarle bien, colegas. Miren. Esa no es una tierra ideal. Es una señal de baja impedancia o una señal negativa. 0,02.7 nos está dando. Entonces sabemos que esa línea trabaja con una tierra individual. Quizás nace hasta desde el mismo IC. Listo. A este de aquí no le puedo realizar esa medición, ese voltaje, porque no tengo acceso al menú, porque la pantalla está quebrada totalmente. Entonces vamos a verificar que tengo un Huawei. Quiero hacer esa medición, medir ese voltaje cuando estemos grabando un audio. Entonces, para los colegas que tienen problemas de micrófono, entonces, si ya me realizaron la medición en caída de tensión y está ok, entonces ahora sí tienen que verificar es que el voltaje le esté llegando cuando estén grabando un audio para ver que todo esté ok. Listo, esperen un momentito, colegas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, colegas? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Listo, colegas. Por aquí necesito un conector para encender a este Huawei que tengo para que se me ha descargado la batería. Voy a encenderle con la fuente y vamos a hacer esa medición. Aprovechando que el internet no nos está jugando una mala pasada el día de hoy. Vamos a retirar este micrófono. Este micrófono, ya digo, es de un Huawei, de un P8 Lite.
Perfecto, miren, aquí tenemos 4 packs. Entonces aquí, ¿cómo identificamos? Obviamente 3 son los más principales, el otro ya sería NC o en algunos casos tierra. Espérense un momentito, colegas, déjenme chequear afuera la moto. Y conecto por aquí. Recuerden, colegas, que estos voltajes van a estar presentes cuando siempre ya demos la orden a que se activen, a que funcione el periférico, ya sea parlante auricular, speaker, altavoz o micrófono. No es que los voltajes van a estar siempre presentes. Un momentito. Una consulta, profe. Cuando activamos el micrófono, grabar, ¿en qué tenemos que medir? En escala de voltios. Ahora vamos a medir es a que el voltaje esté llegando para que funcione el componente. En este caso, el micrófono. ¿Sí? ¿Aclarado la pregunta, colegas? Listo, vamos a esperar. Ya encendió el equipo. Está este Huawei que tengo para las clases para prueba. Lo encendí con la fuente. Listo, aquí el equipo ya está encendido. Pero si medimos el voltaje de 2.8 que le tiene que llegar al micrófono para que funcione, no va a estar presente. Vamos a hacer esa medición. Déjenme ver cómo me las ingenio aquí para ocasionar un corto porque está con el lagartito. Vamos a cubrir aquí, colegas, un segundo. Listo, ahí está. Vamos por aquí. Y vamos a tocar. Negativo, no tenemos voltaje porque obviamente no le he dado a que él se active, a que ese voltaje esté presente. Ese voltaje va a estar presente cuando yo ingrese a grabar un audio. Vamos a ingresar al menú del equipo y vamos a poner a grabar un audio. Por aquí. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, colegas? Listo, aquí ya voy a poner al equipo a grabar el audio y ahora sí me tiene que dar un voltaje. Si ese voltaje no está presente, nunca el micrófono va a funcionar. Miren, ahí ya está grabando el audio. Ahí está grabando el audio. Ahora, si vamos a medir ese voltaje que esté presente en uno de estos packs, a donde debería ir instalado el micrófono. En escala de voltios, colegas, la punta negra ahora sí a tierra y con la roja vamos a ver si logramos identificar el voltaje que tiene que estarle llegando. Listo, ahí está, 2.7, casi dentro del rango el voltaje que tiene que llegar para que funcione el micrófono. Si ese voltaje
no llega el micrófono, nunca va a funcionar, colegas. Tomen en cuenta eso. Ahí está. El equipo sigue grabando el audio y el voltaje siempre va a estar presente. Si ya dejo de grabar el audio, el voltaje automáticamente se desactiva. Listo, colegas, ya hicimos la práctica. Hemos aprendido algo nuevo hoy, algo básico quizás, y mañana, si a Dios mediante, vamos con todo. Vamos a hablar de fallas de equipos apagados, porque eso lo que queremos es aprender a reparar. ¿Alguna duda, colegas? ¿Alguna inquietud? Todo bien, pues, todo bien. Por parte mía, súper bien. Listo, colega Jesús, colega Otavalo, excelente, muchísimas gracias. Espero que de algo les esté sirviendo la clase, colegas, sáquenle el máximo provecho. Cualquier duda, cualquier inquietud, colegas, pregunten, activen el micrófono, digan, no entendí esto, acláreme, yo presto a aclarar sus dudas, colegas, porque de eso se trata. Vale, pues. Listo. Entonces, colegas, bendiciones, descansen. Mañana comenzamos ya las clases un poquito más avanzadas a lo que es fallas de equipos apagados, porque eso lo que queremos es aprender a dar soluciones cuando nos lleguen equipos apagados. Y cuando a nosotros nos da una mejor satisfacción es cuando nos llegan equipos de otros locales. Cuando a mí me llegan equipos de otros locales, ya he retirado blindajes, el cliente dice ya no me dieron solución, a mí me da más motivación. Yo digo, este equipo tengo que darle solución porque voy a ganar un cliente más. Por eso casi que la mayoría de mis videos en las redes sociales yo subo, digo, este equipo me trajo tal colega, me envió un colega para que le ayude a dar solución. Porque yo le meto toda la gana para hacer que el equipo encienda. Pero también, colegas, hay que tomar en cuenta que no todo se puede reparar. Hay algunas veces que ya uno llega hasta un cierto límite y decimos, no, hasta aquí llegamos, el equipo ya no se dejó reparar, problemas de procesador, memoria o alguna línea en corto internamente que ya hasta ahí llegamos. Vale, pues. Listo, colegas. Entonces, el día de mañana estaremos por aquí. Gracias, profe. Gracias por la clase. Gracias, profe. Nos vemos mañana, profe. Cuídese. Listo, colegas. Cualquier duda, cualquier inquietud al grupo, colegas, y ahí uno presto a resolver sus dudas. Si tienen mañana sí equipos apagados, colegas, tenganla en la mano para que vayan haciendo ese seguimiento paso a paso y ustedes van a llegar y van a comprender dónde está el culpable, dónde está la falla. Ya, profe. Vale. Listo, colegas. Bendiciones y hasta el día de mañana. Profe, nos vemos. Cuídese. Hasta luego, colegas. Colegas. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias, profesor. Fue entendible la clase. Listo. Muchísimas gracias, colegas.